Ford a orillas del Rin, una de las plantas automotrices más importantes de Europa. 15.000 personas producen aquí 350.000 autos por año, 1.800 unidades por día, particularmente del modelo de mayor éxito, el Ford Fiesta. Aplicando la filosofía Ford de un auto accesible para todo el mundo, la planta hasta ahora lleva fabricados y vendidos 15 millones de autos. Los puestos de trabajo en la fábrica de Colonia, Alemania, son codiciados, a pesar de que el ritmo de trabajo resulta agobiante en los primeros años. La historia de Ford a orillas del Rin está llena de situaciones espinosas, pero el núcleo duro sigue adelante, a menudo a lo largo de toda una vida laboral, convirtiendo a la planta en el empleador más importante de la ciudad y en una empresa exitosa. Verano de 2011. Buenas noticias para los trabajadores de Ford en Colonia. En épocas de crisis financiera y endeudamiento global, la casa matriz del consorcio en Detroit sigue apostando por la fábrica automotriz del Rin. Garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo por los próximos 5 años. Y las perspectivas de que este criterio se pueda seguir manteniendo en las próximas décadas son buenas. Fritz Thailand trabajó para Ford durante 33 años y es portador de los recuerdos de su padre Anton. Mi padre era operario cualificado. A este modelo A, él le colocaba los estribos. Anton Thailand fue uno de los primeros 618 trabajadores que comenzaron con la producción de Ford en la zona del Mill, en Colonia, a fines del verano de 1931. Ellos estaban orgullosos de estar entre los que fabricaban un auto como este, a pesar de que no podía darse el lujo de comprar uno. El 2 de octubre de 1930, el hombre más rico de los Estados Unidos pisó suelo de Colonia. Miles de curiosos quieren ver al señor Ford. Los diarios publicaron lo que iba a ocurrir. Y mi padre me llevó al acto. Yo vi a Henry Ford, desde lejos, por supuesto. Estuve parada entre muchos miles de personas. Y para mí fue un gran suceso. El poder ver de niña a un hombre así, que aparecía en los diarios. La escena en la que Henry Ford empuña un martillo durante la colocación de la primera piedra es legendaria. En el momento en que se desea mucho éxito a los alemanes, acaba de echar al 50% de sus trabajadores en los Estados Unidos. La clave para que Ford pudiera producir un auto a precio accesible para todos radica en la producción en cadena, un sistema que el fundador Henry Ford había copiado hace décadas de los mataderos en Chicago. Algo así no se había visto jamás en la zona del Rin. Toda una fábrica está dominada por las cintas transportadoras. Yo sé que él siempre contaba, no hay tiempo ni de intercambiar una palabra con un compañero de trabajo. A medida que los trabajadores adquieren experiencia, aumenta el ritmo de trabajo. Primero son 60 vehículos por día. Después de una semana, 120. Deberían ser 170 con un pleno aprovechamiento de las capacidades. 22 vehículos por hora. Un auto cada 3 minutos. Se trabajaba muy duro. Yo lo veía cuando de niño a veces iba a buscar a mi padre al trabajo y veía a la gente que salía. Yo me decía que agotados se ven todos. Salían muertos de cansados. Las críticas a la alta velocidad de trabajo siempre fueron rechazadas por el mecánico de locomotoras cualificado y posterior fabricante Henry Ford de Dearborn, Michigan. La fluctuación entre los trabajadores es alta, pero en aquel entonces Ford los conquista con un salario muy por encima del usual. Para él en ese momento lo importante era ganar dinero, y Ford pagaba muy buenos salarios por hora. Sin embargo, el truco está en la letra chica. Las primeras 2 horas extras no se pagan. El plazo de preaviso en caso de despido es de solo un día, y las suspensiones no remuneradas por días o incluso semanas se daban por sentadas. A pesar de que el modelo A se podía adquirir por solo 2.500 marcos, los autos Ford no son fáciles de vender en Alemania. Las marcas extranjeras son consideradas ajenas, y Ford es atacado públicamente durante años por la competencia nacional. Según la crítica principal, el trabajo alemán de calidad no se podía realizar a las apuradas.
Cuando la caída de la bolsa de Nueva York llegó a Alemania con 2 años de retraso, golpeando al país con toda la fuerza en el otoño de 1931, la venta de autos se paraliza por completo. 400 de los 600 trabajadores son enviados a casa de un día para otro. En un principio apenas llaman la atención en el mercado laboral de la ciudad. En toda la zona urbana de Colonia hay más de 150,000 puestos de trabajo en la industria, o sea, que Ford es solo una pequeña lucecita. A comienzos de los años 30, los hombres desempleados pululan por las calles de Colonia buscando trabajo y distracciones entre el puerto y el ayuntamiento. La visión de Henry Ford de una economía de crecimiento ilimitado fascina a los políticos de la época. En ese momento, él ya tiene 66 años. Hace mucho que escribió sus memorias. De su primer automóvil popular, el famoso Modelo T, ya ha vendido 15 millones en todo el planeta. Sus métodos de producción han iniciado y determinado la motorización del mundo. Él siempre tiene un as en la manga, aún en esa situación difícil. A diferencia de la época berlinesa, ahora tiene socios alemanes a su lado que contribuyen a financiar la nueva fábrica. 40% de las acciones de la nueva planta están en manos del consorcio IG Farben de Leverkusen. Gracias a esta alianza comercial, las inversiones directas de Ford son limitadas. Entre bambalinas se obtiene la aprobación de patentes internacionales. La fábrica Ford de Colonia aparece en el horizonte como una empresa parcialmente alemana. El edificio fabril ubicado directamente frente al Rin debía tener un aspecto representativo y reunir todas las áreas como producción y administración en un mismo complejo de edificios. El concurso de arquitectos lo gana Edmund Körner, de Essen, un esteta que se hizo famoso por la sinagoga de Essen y el Museo Folkwang. Él opta por un modelo rectilíneo en estilo Bauhaus. La empresa constructora, Vaubens y Holzmann, solo dispone para el trabajo de un plazo de 7 meses, la mayor parte del cual cae en invierno. Al cabo de ese tiempo, la fábrica tiene que ser entregada llave en mano. Casi todas las etapas de la construcción han sido filmadas. El muro costero, con un costo de 16 millones de marcos, fue lo más caro de todo el complejo. La estructura del techo de la nueva planta también sienta precedentes técnicos. Con los soportes en forma de hongos se logran áreas despejadas de más de 12 metros de envergadura. Estas columnas de concreto penetran en la tierra hasta 8 metros de profundidad. Ellas soportan la central térmica y eléctrica de la planta, ubicada en la sala de calderas. La chimenea, que aquí aún está sin revocar, será durante 50 años el emblema de la fábrica. A los costados de la edificación principal se construyen alas adicionales montadas con ciertos criterios artísticos sobre modernas estructuras de acero. En su conformación externa, los automóviles atraviesan una transformación histórica. Hasta ese momento, las carrocerías se hacían con marcos de madera, sobre los cuales se atornillaban las partes de chapa. Pero en 1932, Ford saca al mercado el primer automóvil con cubierta integral de chapa, la carrocería autoportante de chapa prensada. Las nuevas carrocerías ya son fabricadas según criterios aerodinámicos y le imprimirán un sello especial al aspecto de los autos en los próximos 25 años. Sin embargo, Ford no logra vender en Alemania estos autos con la imagen del American Way of Drive. Por ello, les da a los productos y a la fábrica una imagen adaptada a las preferencias de Alemania, por no decir de Colonia. En el futuro, los modelos se llamarán Eifel, Rhein, Rheinland, Ruhr, Taunus, o en este caso, Ford Köln. Son todos nombres de los años 30. Con el Ford Köln, la empresa ya ofrece a comienzos del año 1933 un modelo pequeño por menos de 2.500 marcos, la versión económica con motor de 21 caballos y carrocería de madera enchapada incluso ya se puede adquirir por 1.950 marcos. Marzo de 1933, hace 10 semanas que Adolf Hitler es canciller del Reich y los nazis obtienen el 39.6% de los votos en las elecciones municipales de Colonia. En un principio, Ford no es importunada como empresa estadounidense.
Las primeras medidas nacionalsocialistas en materia de política de tránsito dan lugar a un cauto optimismo por parte de la fábrica automotriz. En abril de 1933, se suprime el impuesto automotor para vehículos particulares nuevos y las primas de los seguros se abaratan en un 30%. Los beneficios impositivos pretenden contribuir a reactivar la economía. A fines de 1933, Ford alcanza los 5.000 automóviles y en 1934, la producción en Colonia por primera vez sobrepasa la cifra de 10.000 unidades. Ahora, la empresa busca cerrar filas con el régimen. Ese es el precio por el acceso incondicional al creciente mercado automotriz en la Alemania de Hitler. Durante todos los años de prosperidad, la participación en la propiedad de Ford Colonia es mayoritariamente de los Estados Unidos. Pero a las personas en el Tercer Reich, la planta les es presentada como centinela alemán junto al Rin. Colonia, la ciudad de la catedral, la ciudad del modo de vida alegre. Allí se ubica, en la periferia de la ciudad, directamente a orillas del Rin, una planta alemana, Ford. Se trata de Ford, una planta alemana junto a un río alemán. Miles de compatriotas se atarean aquí día a día en pos de la gloria del trabajo alemán. Crean un buen producto con manos diligentes y la experiencia de 3 décadas. Crean el automóvil a bajo precio, acabado en calidad y forma. El cartel reza, aprobado, denotando que el automóvil está listo para salir a la calle. Las exigencias a los autos se modifican rápidamente a partir de ahora. Deben ser más robustos, tener mayor velocidad y autonomía. Una limusina con 90 caballos y una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora se puede adquirir por 5.000 marcos. El vehículo de 8 cilindros más barato de Alemania, el Ford Eiffel, es en aquella época una estrella en el firmamento automotriz. Incluso las muchachas se interesan por los nuevos autos de Ford, entre ellas Agathe Herr. Ella está fascinada con la técnica, pero para desesperación de sus amigas, sueña con un verdadero camión. Con neumáticos macizos y un volante así de grande. Ellas dijeron que estaba loca. Mi sueño de niña siempre fue ser piloto. Y el camión pasó a reemplazar al piloto de avión porque no había dinero como para ser piloto. Pronto logrará hacer realidad su deseo mientras Ford goza de un éxito creciente. Ford, probado internacionalmente proveniente de Colonia en el Rin. La producción crece a más de 20.000 automóviles en el año 1936. 2 años más tarde, Ford produce 36.000 autos, convirtiéndose en el tercer productor de autos de Alemania después de Opel y Adler, e incluso en el segundo productor en el mercado de camiones. En 1937, Henry Ford es recibido por Adolf Hitler. Tratan el proyecto de un auto popular alemán que Hitler quiere poner a disposición de la gente a un precio inferior a 1.000 marcos. Ford, aquí con su hijo Edsel, sabe que nadie puede producir en forma más racional que él, pero es suficientemente realista como para darse cuenta de que no va a poder fabricar ese auto como estadounidense. Entonces, acuerda con Hitler que la producción del futuro escarabajo Volkswagen, por lo menos, pueda ser realizado según sus planos. Luego le indica al gerente que les abra las puertas a los ingenieros de Ferdinand Porsche. O sea que también el escarabajo Volkswagen de la organización nazi, Fuerza a través de la alegría, y la posterior versión militar, el Kübelwagen de la Wehrmacht, tienen buena parte de inversión de los Estados Unidos. Así, Henry Ford obtiene la mayor condecoración alemana que se puede conceder a un extranjero. En el verano de 1939, Ford había presentado un vehículo de un tipo novedoso, el segmento D. Su nombre, Taunus. A pesar de que ya se ve venir la guerra, en la segunda mitad del año 1939 aún se venden 4.000 ejemplares del Buckel Taunus, el jorobadito, como se lo llama. Hasta 1942 salen de la fábrica 7.000 unidades del Taunus a un precio de 2.800 marcos. Luego la producción se interrumpe para dar lugar a la fabricación de camiones. Se dejó de hacer. Pasaron a fabricar solo camiones para el ejército. Y al final también los camiones orugas, Maultir. El camión del Rin con cadena de oruga. Así son los modelos que Fritz tiene que producir siendo aprendiz. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht había atacado a la vecina Polonia. En 1940 a los Países Bajos, Bélgica y Francia. Y el B-8 está presente en todos los frentes para arrollar a los países vecinos.
Desde septiembre de 1939 hasta comienzos de 1945, la empresa Ford produce aproximadamente 90.000 vehículos militares de diferentes tipos para las Fuerzas Armadas de Hitler. Las listas de pedidos de Ford son interminables. Apenas se logra satisfacer la demanda. Ford se publicita con su nueva imagen como fábrica de armamento. Aquí se construyen los confiables Ford alemanes, los fieles ayudantes de la Wehrmacht y la economía. La proximidad de Henry Ford con Hitler no es nueva. Se dice que el hombre de Dearborn venía apoyando hace años al Partido Nacional Socialista e incluso a Hitler con donativos personales. Ideológicamente, sin duda, comparte con Hitler el odio a los judíos, documentado en su libro que lleva el título El Judío Internacional. Los textos que en extensos tramos expresan desprecio por la dignidad humana, hoy en día se pueden leer completos en Internet. En 1942, el conflicto se convierte en guerra de desgaste. Las demandas armamentistas ya no pueden ser cumplidas. Las horas de trabajo se elevan a 44 por semana, pero aún así, no se logra el objetivo. El rendimiento de los trabajadores baja rápidamente. Casi la mitad del personal efectivo está como soldados en el frente. En un primer momento, la Wehrmacht intenta reclutar operarios voluntarios en los territorios conquistados, como acá en Polonia, con carteles y cortos publicitarios en el cine. Cuando eso ya no alcanza, se secuestran personas en la calle y se las deporta a Alemania para realizar trabajo forzado. En el verano de 1943, la mitad de los empleados de Ford ya son de Rusia o Ucrania. Con unos 3.000 trabajadores forzados, Ford tiene uno de los campamentos de trabajo más grandes en la ciudad. Trataban a los prisioneros de guerra como a la peor basura. Todos lo veían, pero nadie decía nada. En Ford hay trabajadoras extranjeras, pero también las mujeres alemanas sustituyen a sus maridos en el frente interno, como se decía. Para muchas, es una oportunidad de independizarse, como para Agatha Herr. En 1942, durante la guerra, la empresa Ford no tenía suficientes conductores, ya que todos eran soldados. Solo tenían conductores de edad avanzada. La sección transporte tenía 60 vehículos, de los cuales solo se usaban unos 40. Y por eso intentaban reclutar a mujeres. Yo lo leí en el diario. Entonces fui con un embarazo muy avanzado a presentarme con el señor Schellbach. Así se llamaba el jefe en esa época. Y él me dijo, ¿cuándo puede empezar? A mí me faltaba muy poco para el parto. Se suponía que iba a ser a mediados de diciembre. Por eso le dije, a comienzos de enero de 1943. Y pensé para mis adentros, ahí ya habrá pasado lo peor. Pero el niño era obstinado y recién nació el 28 de diciembre. Igual empecé a trabajar el 2 o el 3 de enero de 1943. Yo nunca supe que son vacaciones de maternidad. Como camionera de Ford, Agathe se mete en un ambiente auténticamente masculino. Exige el mismo sueldo que los hombres y lo recibe. Los compañeros de trabajo primero eran muy escépticos, porque soy mujer. Después de 8 días, eso había cambiado rotundamente. Agathe sale en recorridos diarios para acarrear material para la producción de Ford en Colonia. Debido al peligro de bombardeos, Ford ha puesto a salvo algunas plantas de producción, por ejemplo, en el condado del Monte, una distancia ideal para la joven madre. En un área que llegaba hasta Solingen, ya que tenía que amamantar al bebé. Yo hacía un viaje por vez y luego iba rápidamente a darle de mamar y volvía a salir en otro viaje. Más adelante me asignaron viajes más largos. Sus recorridos la llevan a los países vecinos ocupados, la República Checa, Francia, Bélgica y los Países Bajos. La carga ya estaba preparada. A veces no sabíamos qué llevábamos. Un camión lleno de guardafangos, o de bielas, o lleno de carburadores y esas cosas, o lleno de neumáticos. Todo lo que transportaban Agathe y sus colegas camioneras es desembalado y procesado en la planta. Con cada día la guerra se acerca más a Colonia. Más de 600 bombardeos se lanzan sobre la ciudad a partir de 1942, incluso sobre las áreas habitadas. Sin embargo, la producción en la planta sigue en su máxima capacidad. Para Agathe, los viajes fuera de Colonia se convierten cada vez más en un respiro del caos de la ciudad.
Así era. Yo siempre miraba la catedral. A pesar de que no habíamos tenido una educación religiosa, cada vez que regresaba a Colonia, yo miraba si la catedral todavía estaba en pie. Y a veces no lograba verla, porque la ciudad estaba envuelta en una nube de humo. Entonces no se veía ni la punta. Sí, en la ciudad uno regresaba a la guerra. En la carretera en realidad se estaba más seguro. Por la fuerza, Agathe sigue conduciendo, aunque haya hielo y nieve, cruzando la región de Eifel, Luxemburgo, la zona de Ardenas hasta Amberes, mientras las rutas estén transitables y los neumáticos aguanten. En cada viaje se nos averiaban los neumáticos, porque teníamos los peores que había en la sección transportes, totalmente gastados, porque los camiones parados en la gran playa de estacionamiento eran los que tenían las cubiertas nuevas, salvo por algunos trabajadores astutos que las tiraron al Rin. Pero ellos no eran de la sección transportes. Yo tenía un compañero que era 2 años mayor que yo. Decidimos hacer un sabotaje y lo llevamos a cabo con empeño. Los cajones que venían de la aduana se apilaban acá junto al Rin. Una vez que eran inspeccionados por la aduana, se los cerraba clavándolos. Nosotros sacábamos carburadores u otras piezas importantes. Las arrojábamos al Rin, por lo general lo hacíamos antes de ir a trabajar. Entrábamos a trabajar a las 7 de la mañana y nos poníamos de acuerdo. A las 6 nos encontramos en el lugar. El sabotaje en la planta, no solo el de Fritz, da que hablar por todos lados. Estupendo, pensé. Mi padre estaba en el campo de concentración, desde el primero al último día. Estaba prohibido ir a la playa de estacionamiento. Pero nosotros nos escabullíamos de noche, rompíamos botellas de leche y las colocábamos delante de las ruedas de los camiones. Cuando arrancaban, se rompían las cubiertas. Fritz espera que los actos de sabotaje contribuyan a acortar la guerra, aunque sea por minutos. En Ford, no es atrapado jamás, pero sí es arrestado reiteradamente por ser miembro de los Piratas de Edelweiss, una agrupación juvenil contra el régimen nazi. Logra escapar 2 veces, se oculta y así sobrevive la guerra. En esa época suele haber alarmas de ataques aéreos de día y de noche. Ford se encuentra en medio de un descampado y es un blanco fácil. Sin embargo, hasta ahora los bombardeos solo habían sobrevolado la planta y descargado sus bombas en las localidades cercanas o en la ciudad. Circulan rumores de que la protección de la planta hace mucho que ha sido acordada con los gobiernos aliados. Por todos lados había destrucción, pero la fábrica de Ford seguía intacta, no se acercaban a ella. En otoño de 1944, faltan 4 meses para el fin de la guerra en Colonia. Los estadounidenses ya están en el astillero y en Ford aún se siguen fabricando camiones. Cuando los impactos de artillería se acercan más y más, Ford detiene la producción. Agathe considera la probabilidad de ponerse a salvo junto con un par de amigos. Recuerda los muchos camiones que ahora permanecen sin vigilancia en el predio de Ford. Estaban en la playa de estacionamiento, cientos. Todos tenían la llave puesta. Con el coraje de la desesperación, ingresa a hurtadillas en el predio y se apropia de un camión de 3,5 toneladas para su huida al condado del Monte. Me arrastré por el piso hasta llegar al camión. Y luego partimos. Con varias mujeres en la caja del camión, atraviesa la ciudad destruida en dirección al puente colgante de Deutz. Este ha sido gravemente dañado en los últimos años por los bombardeos, pero sigue en pie. Cientos de fugitivos se agolpan para llegar a la otra orilla del Rin. Para colmo de males, el motor de su camión deja de funcionar en medio del puente. Y entonces llegó el cabo Schneider y me lo arregló. Bajamos del puente y en ese momento el puente cayó al agua. Repentinamente, el puente cargado de personas y vehículos se inclinó hacia un lado, se arqueó y finalmente se desplomó en el río. Esta gran catástrofe a finales de la guerra debe haber causado cerca de 500 muertos, entre ellos algunos colegas de la sección Transportes de Ford. Agathe logró salvarse por un pelo.
8 días más tarde, el 6 de marzo de 1945, los primeros soldados estadounidenses llegan a la Catedral de Colonia. Conquistan un mar de escombros en el cual se calcula que aún viven unas 40.000 personas. A la mañana del mismo día, la tercera división blindada de los Estados Unidos anuncia que ha arribado a la planta de Ford. Por 6 largas semanas, el Rin se convierte en la nueva línea del frente de batalla. Del otro lado del Rin se atrincheran la Wehrmacht y las juventudes hitlerianas. Arrojando granadas causan más daño en Ford que todos los 6 años de guerra. En el interior ya existe nuevamente una respetable cadena de montaje de camiones, realizados por encargo del ejército norteamericano. Todas las piezas disponibles se usan para el ensamblado. 1948 es el año del cambio. Un camión Ford conduce las osamentas de los 3 Reyes Magos de regreso a la catedral. El templo es reinaugurado solemnemente frente a cientos de miles de creyentes. En el verano llega el nuevo marco alemán. Los billetes de los marcos alemanes. 40 marcos para cada uno como aporte para el comienzo en una nueva etapa de la existencia. También en la planta se transforma la imagen. Después de casi 5 años de pausa, vuelve a haber unidades del Taunus en la playa de la empresa. Los Thailen, padre e hijo, regresan a la fábrica. Mi padre volvió del cautiverio y comenzó nuevamente en Ford. Comenzamos en la pulidora. Casi no hay clientes, pero Ford ya ha comenzado nuevamente con la publicidad en el cine. Llega la última terminación por dentro y por fuera. Cada movimiento trae perfección y belleza. Un auto más. Mi primer Ford fue el jorobadito. Yo tenía miedo de pisar el pequeño pedal de freno. Pensaba que iba a pasar de largo. Estaba muy orgullosa de mi auto. Agathe, que tanto había amado los camiones en su momento, ahora es la primera profesora de manejo en una autoescuela de Colonia. Recorre las calles de la ciudad junto con 12.000 propietarios de automóviles. No se ven autos nuevos. La mayoría de las unidades de Taunus son embarcadas directamente al extranjero. Con más de 70.000 ejemplares en apenas 3 años, el Taunus, a pesar de todo, se termina convirtiendo en un sorpresivo éxito. Es un hombre el que marca durante toda la década gran parte de la identidad de la fábrica de Colonia. En la joven República Federal de Alemania, tan poco tiempo después del Tercer Reich, el personal aún está muy dividido. A muchos trabajadores la transformación de lo viejo en nuevo les resulta demasiado fluida. Mi jefe todavía seguía siendo un nazi. ¿Y a dónde más me podía ir? Yo me había capacitado en Ford y pensé, tienes que volver a comenzar en Ford. No pensé que todavía iba a haber nazis allí. Pero todos seguían estando. Eso era lo raro. 40 empleados de Ford fueron detenidos después de la finalización de la guerra por las autoridades militares, pero la mayoría fue puesta en libertad nuevamente y volvió a trabajar en Ford. Sin embargo, muchas víctimas del nazismo entre los trabajadores sienten esto como una afrenta. La reincorporación de un médico de mala fama solo puede ser evitada mediante una huelga. Fritz Thailen abandona la empresa por 10 años. Recién regresa cuando la mayoría de los trabajadores más mayores se han jubilado. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de lo actuado por Ford durante el nazismo se prolongan por décadas. No queda duda acerca de cómo se comporta una industria clave en tiempos de guerra cuando quiere ganar dinero. La afirmación de que la planta de Colonia y las filiales en los territorios ocupados en aquel entonces estuvieron fuera del área de influencia de Detroit es una declaración encubridora. Solo tiene vigencia en los papeles. Ford recién lo admitirá hacia fines del siglo. En 1952, Ford anuncia la primera innovación después de la finalización de la guerra. El Taunus 12M. La M viene de obra maestra y aparentemente ha de conquistar el mundo. Un auto confortable, cuya vista panorámica completa le permite disfrutar realmente del paisaje. Un auto seguro, con el cual usted domina cualquier carretera. Un vehículo sorprendentemente económico. Por todos lados hacen su ingreso las instalaciones de producción semiautomáticas o incluso totalmente automáticas, multiplicando la capacidad laboral humana. Pero el final de la automatización todavía está muy lejos. También el hambre por automóviles ha pasado a ser insaciable.
A mediados de la década del 50 hay 20.000 vehículos registrados tan solo en Colonia. Es el triple que 5 años atrás, y todos confluyen en la City, como se dice ahora. Colonia ha construido una moderna arteria de circulación atravesando los barrios históricos. Con ello, se consagra al concepto de la ciudad adaptada al automóvil. Más de un viejo habitante extraña el sosiego del pasado. Había bastante tránsito vehicular y seguía aumentando vertiginosamente. Pero el milagro económico también beneficia a Ford, para alegría de los vendedores de autos. Las obras maestras del Taunus 12M y 15M son éxitos de venta. Y con el F-1000 llega la primera furgoneta, más tarde conocida como Transit. El más fuerte de su categoría, Ford Eilfrachter, el utilitario rápido y económico de diseño robusto, Ford Eilfrachter. Entre 1953 y 57 se duplica la cantidad de empleados de Ford, superando los 10.000. En un lapso de 3 años pasan a ser 20.000. La planta es ampliada en varias etapas hasta que el terreno que había sido reservado en 1930 está lleno. Las encuestas entre los colaboradores a comienzos de los 60 arrojan resultados alarmantes. Más de la mitad de los empleados de Ford se quejan de su jefe inmediato. 76% consideran que el ritmo de trabajo es demasiado acelerado. Además, las condiciones inhumanas de trabajo dan lugar a reiterados accidentes graves. Al aumentar las medidas de seguridad, los accidentes de trabajo disminuyen, pero 80% de todos los consultados estarían dispuestos a cambiar las condiciones de trabajo en Ford, incluso mediante un conflicto laboral. Esa es la señal para que el sindicato industrial IG Metall finalmente busque consolidarse en Ford. Desde 1946 ya existen en Colonia los sindicatos libres bajo la conducción de Hans Böckler. Y en Ford hay un comité de empresa, por lo general de impronta comunista. Sin embargo, los viejos líderes obreros se oponen a la nueva estrategia de la generación joven, menos revolucionaria, ya que está orientada hacia las reformas. Ella quiere profesionalizar el trabajo en la empresa y apuesta a una política de pequeños pasos. Con una campaña a gran escala que no se anda con tapujos, a comienzos de los 60, la IG Metall en pocos meses logra afiliar a 6.000 miembros en Ford. La primera meta: en el futuro los trabajadores quieren negociar personalmente los salarios con la empresa. Ford se opone. Tras disputas judiciales, la empresa se retira de la discusión directa y se asocia a la liga patronal Gesamtmetall. Son los años dorados de la economía y la demanda de mano de obra parece insaciable. Ya en 1960, entre los trabajadores de Stettendorf hay casi 1.000 italianos. De Turquía solo hay 9, pero al año siguiente ya son 3.000. Se los llama Gastarbeiter, trabajadores invitados, y se espera de los invitados que después de cierto tiempo regresen a sus países. El placer masivo por el automóvil no solo desborda la capacidad productiva de más de una empresa automotriz. Ya en esa época, los críticos advierten frente al colapso previsible en el tránsito y el medio ambiente. 80.000 autos están registrados en la Dirección de Tránsito de Colonia. 4 veces más que hace 5 años. Ahora, Colonia tiene 8 grandes puentes sobre el Rin y la primera autopista de circunvalación en Europa. Pero la libre circulación para ciudadanos libres, como aquí, en la A3, la primera autopista de 6 carriles de Alemania, por lo general, ya solo es posible los fines de semana. Poco después de construidas las nuevas carreteras, ya hay atascos de tránsito, por lo general, en las horas pico. Sí, se podía observar cómo cambiaban las calles, con el entusiasmo que sentíamos por la autopista. Si estás en medio de un atasco, naturalmente piensas en ello. Pero yo no quería cambiar nada. La modernización tiene que continuar, es lo que pensábamos. No puede ser de otra manera. La autoescuela de Agate va viento en popa. En verdad, conducir un auto no es una cuestión de inteligencia, sino de habilidad. Algunos tienen mayor capacidad práctica que otros.
Tuve 2 alumnos que jamás lograron obtener el registro de conductor porque no tenían la capacidad necesaria. Sea profesional u obrero, casi nadie quiere seguir siendo solo peatón. 25,000 habitantes de Colonia sacan el registro para conducir tan solo en el año 1962. El porcentaje de mujeres es del 20% y la publicidad de Ford las descubre como clientas autónomas. Te ofrecen lujo, las telas más selectas, todo el cielo, todo y más. Y ya estás atrapada por la seducción y el temperamento. Comienzas a coquetear y repentinamente te das cuenta de que ya dijiste sí. ¿Cuándo le permitirá a su esposa hacer un viaje de prueba? El Taunus 17M. Un auto con rostro, un auto con perfil aerodinámico, elegante y práctico a la vez. Un auto prometedor, atractivo y distinguido. Confiable. Frena y se detiene. Pero a pesar del frenado en seco, la nueva línea de la racionalidad, según el eslogan publicitario, resulta un éxito y sigue teniendo hijitos. 1 de cada 5 autos vendidos en Alemania en aquel momento proviene de Colonia, y eso le es recordado permanentemente a cualquiera que conduce un auto así, le guste o no le guste la ciudad a orillas del Rin. Sin embargo, en el ínterin, la gente de Ford Colonia también ha salido a construir filiales, por ejemplo en Bélgica. En ese país los autos Ford son hace años un gran éxito de importación. En 1962, Ford compra un predio en Genk. Y tan solo 3 años más tarde, sale de la fábrica el 100º Taunus 12M Made in Belgium. En 1967, la primera crisis económica después de la guerra interrumpe abruptamente las ganas de comprar automóviles. La fábrica sobrelleva la depresión con trabajo a tiempo reducido, pero Ford se ve más afectado que otras marcas. En la opinión de los compradores, sus autos ahora son considerados anticuados. Entonces, en 1969, la fábrica de Colonia saca al mercado un nuevo modelo que se catapulta al éxito como un cohete a la luna, reivindicando completamente la imagen de Ford sobre el Rin. Capri le da lo que usted desea. 5 tipos de motor diferentes aseguran toda la gama, desde el andar económico hasta el deportivo. El más veloz, el GTX, llega en 11 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora. Nunca antes un solo modelo había hecho ascender tanto la producción y las ventas de todos los tipos de una empresa automotriz. En los primeros 6 meses se fabrican 300,000 autos en turnos de trabajo adicionales, de los cuales 55,000 son Capri. Los extras subrayan su nota personalizada. Asientos reclinables adelante. Potencia GT. Volante deportivo forrado en cuero. Iluminación interior. Radio. De adentro y de afuera, Capri le da lo que usted desea. Fritz Theilen aprecia el auto con el que a los habitantes de Colonia les gusta pasar a un Mercedes clásico. El Granada lo fabricamos en Colonia. Yo lo conduje personalmente varias veces, diferentes modelos. Y, en general, ese fue para mí el mejor auto. Ahora el camino a Europa está consolidado. Ya no se expresa únicamente en el nombre de los autos. Fritz es un técnico experimentado en el montaje y como tal, junto con muchos otros, frecuentemente es enviado a las nuevas filiales en Saarlouis y también en España. En 1970, la lista de empleados de la casa matriz de Colonia contiene un total de 50,000 hombres y mujeres. Los salarios siguen siendo negociados fuera de las puertas de la fábrica por sindicatos y patronales, pero en Ford se calculan según el rendimiento, según las unidades producidas, con horas extras y trabajo por turnos. Los trabajadores a menudo tienen que tener mucha paciencia, ya que las negociaciones acerca de posibles reformas a veces se extienden por décadas. Hay situaciones en las que también se sobreestiman las nuevas posibilidades. Participación de los trabajadores significa que existe la obligación de ponerse de acuerdo con las empresas. No es carta blanca para acciones espontáneas.
Después de la crisis del petróleo en 1973, resulta difícil sostener un plantel de 50,000 obreros o más. En Ford no se dan despidos masivos, pero 4,000 trabajadores son indemnizados, como más adelante también aquellos que están a punto de jubilarse. La automatización parece no tener fin. El avance de los colegas robots y computadoras cuesta miles de viejos puestos de trabajo, aunque por otro lado, crean nuevos puestos. Luego, Ford trae al mundo un niño afortunado, como respuesta a la crisis energética y ambiental. Es desarrollado desde cero en Colonia y fabricado bajo supervisión de la Ford alemana. Algunos se mofan de él por su tamaño reducido, pero pronto será más popular que todos los modelos anteriores. Hasta entrando el nuevo milenio, sigue siendo garantía de ventas para Ford Colonia y Ford Europa, el Fiesta. Llevará algunos años más para que los autos de las décadas del 80 y del 90 se conviertan en leyendas, pero los hombres y las mujeres de la primera y la segunda generación de Ford siguen estando y transitando su camino. Fritz Theilen seguirá siendo técnico de fabricación en el hangar y hasta jubilarse. A menudo se toma libre. Visita a jóvenes en las escuelas y les cuenta sus vivencias durante el nazismo. Con el apoyo de su jefe, realiza esta importante tarea de esclarecimiento. Su compromiso es premiado con la Cruz del Mérito del gobierno alemán. Y Agathe Hartfeld, que vio cómo Henry Ford colocaba la primera piedra en este lugar, la hermana mayor de la actriz de Colonia, Trude Herr, ha dedicado toda su vida laboral al automóvil. Me hubiera gustado ser médica. Pero, por lo demás, estuve satisfecha con mi vida, que estuvo plena de todo lo que existe. Ella tiene hoy 91 años y su último auto lo vendió en la primavera del 2011. Quien visita hoy la planta junto al Rin verá muy poco de la vieja automotriz que comenzó en aquel entonces como Ford Motor Company Colonia. El interior de los galpones, por lo general, es renovado íntegramente cada 10 años. Y desde el punto de vista puramente tecnológico, los autos ya no tienen casi nada en común con los carruajes a gasolina de esa época. De los viejos puestos de trabajo, solo queda el recuerdo. ¿Cuáles serán los autos que se fabriquen aquí en las próximas décadas y por quién? ¿Por seres humanos o máquinas? Es algo incierto aún. Solo una cosa puede ser medianamente segura. La cadena sigue. De esa manera, lo más importante para cada uno de los que mañana vuelvan a trabajar aquí será que la paga sea adecuada y que, en todo caso, haya alguien en quien se pueda confiar.